Muy bien, ahora vamos a demostrar el teorema del emparedado. Aquí están las tres hipótesis. La primera es que hay una función g que se encuentra entre otras dos, f y h, en la vecindad de x sub 0. Eso excluye posiblemente a x sub 0 del análisis. Solo analizamos la vecindad, es decir, lo que está un poco a la derecha de x sub 0, un poco a la izquierda de x sub 0, pero no lo que ocurre específicamente en x sub 0. Segundo, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L. Tercero, el límite cuando x tiende a x sub 0 de h de x es igual a L. Hay tres hipótesis y la conclusión es que el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x también es igual a L. Muy bien, ¿qué significa la primera hipótesis? Si la queremos representar de manera formal, esto significa que si x menos x sub 0 en valor absoluto se encuentra entre 0 y delta, vamos a llamarlo delta sub 3, entonces la función g de x se encuentra entre f de x y h de x. Muy bien, lo que estoy haciendo es interpretar de manera simbólica lo que dice la expresión aquí. Es lo mismo. Esto significa la vecindad de x sub 0. Así se representa la vecindad de x sub 0. El mayor que 0 es para dejar claro que x y x sub 0 no deben ser iguales. Y el menor que delta sub 3 significa que estoy analizando lo que pasa de x sub 0, máximo delta 3 hacia la derecha, máximo delta sub 3 hacia la izquierda. Muy bien, esta es la primera hipótesis. La segunda, en lenguaje formal, significa que para todo epsilon sub 1 mayor que 0, existe delta sub 1 mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos x sub 0 se encuentra entre 0 y delta sub 1, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon sub 1. Acá tenemos, para todo epsilon sub 1 mayor que 0, existe epsilon sub 2, perdón, existe delta sub 2 mayor que 0, tal que si x menos x sub 0 en valor absoluto se encuentra entre 0 y delta sub 2, entonces el valor absoluto de h de x menos L es menor que epsilon sub 2. ¿Ya? Asumiendo esas hipótesis como verdaderas, debemos llegar a concluir que el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x es igual a L. Muy bien, ¿qué vamos a hacer en este momento? Sin pérdida de generalidad, vamos a decir que epsilon sub 2 y epsilon sub 1 son iguales. ¿Sí? Digo que no se pierde generalidad porque aun cuando son iguales, pueden tomar cualquier valor. Dice para todo epsilon 1. Cualquier valor que yo le asigne a epsilon 1 sirve también para epsilon 2, pero eso no significa que epsilon 1 y epsilon 2 no puedan tomar cualquier número real. Epsilon 1 puede ser cualquier número real. ¿Ya? Lo mismo que epsilon 2 porque son iguales. Para evitar la escritura del subíndice, vamos a decir que esos dos son iguales a epsilon. Muy bien. Asimismo, sin pérdida de generalidad, vamos a decir que delta es igual al más pequeño de los valores entre delta sub 1, delta sub 2 y delta sub 3. Esto para asegurarme que estoy cogiendo un intervalo cercano en las cercanías de x sub 0 en el que se van a cumplir todas estas hipótesis, todas las hipótesis de las implicaciones de los condicionales que hay en cada hipótesis de la expresión que vamos a demostrar, ¿no? Cogiendo delta como el mínimo, yo me aseguro que las tres expresiones son verdaderas. Les voy a explicar por qué, ¿no? Esto por lo general no se explica, pero sí sería bueno que quede claro. Si yo digo que el valor absoluto de x menos x sub 0 se encuentra entre 0 y delta, como delta es el más pequeño de los tres, delta cumple con tres cosas. Delta es menor o igual a delta 1, delta es menor o igual a delta 2 y delta es menor o igual a delta 3. Entonces, por transitividad, en cualquier caso, ya sea delta sub 1, delta sub 2 o delta sub 3, yo voy a decir que x menos x sub 0 en valor absoluto se encuentra entre 0 y ese delta, ya sea 1, 2 o 3. ¿No? Escoger el mínimo me asegura
que las tres cosas se cumplen. Esa elección es clave. ¿Por qué? Porque al escoger el mínimo voy a decir lo siguiente. Ya que el valor absoluto de x menos x sub 0 se encuentra entre 0 y delta, entonces, como se cumplen las tres expresiones que son hipótesis, también se cumplen las tres conclusiones porque recuerde, las hipótesis se asumen como verdaderas. Y si las tres cosas son verdaderas, cuando la hipótesis de un condicional es verdadero, para que el resultado sea verdadero, la conclusión también debe ser verdadera. Entonces, estas tres cosas son ciertas. Así que es cierto que, primero, f de x es menor que g de x y esto menor que h de x. Segundo, esto es cierto, y si lo descomponemos, vamos a descomponer solo una vez aquí para luego repetir el proceso, pero ya de forma breve para la segunda expresión. Si eliminamos el símbolo de valor absoluto, quedaría así, ¿no? Si sumamos L en cada lado, tendríamos L menos epsilon 1 menor que f de x y f de x menor que L más epsilon 1. F de x queda entre L menos epsilon 1 y L más epsilon 1. ¿Ya? A su vez, h de x queda entre L menos epsilon. Recuerden que epsilon 1 es igual a epsilon 2, así que igual a epsilon, no es necesario poner epsilon 1 aquí. H de x queda entre L menos epsilon y entre L más epsilon haciendo el mismo análisis. No es necesario ya poner epsilon 1, porque epsilon 1 y epsilon 2 son iguales a epsilon. ¿Ya? Muy bien, a partir de las tres hipótesis he llegado a esta conclusión. Tome en cuenta que según la regla de transitividad, como g de x es mayor o igual a f de x y f de x es mayor a L menos epsilon, tenemos esta expresión. Asimismo, como g de x es menor o igual que h de x y a su vez h de x es menor que L más epsilon, concluimos entonces que por transitividad g de x se encuentra entre L menos epsilon y L más epsilon. El igual se pierde. Aquí tengo menor igual y aquí tengo menor. Se pierde el igual. Ya no escribo el igual aquí. Acá tampoco. Y así concluyo entonces que valor absoluto de g de x menos L es menor que epsilon. Entonces, asumiendo que el valor absoluto de x menos x sub 0 se encuentra entre 0 y delta, he llegado a la conclusión que el valor absoluto de g de x menos L es menor que epsilon, lo cual significa que el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x es igual a L. Eso demuestra que a partir de esas hipótesis la conclusión es verdadera. Ese es el teorema del emparedado. Gracias.